Gestionar una cartera de acciones es mucho más difícil de lo que parece. Por este motivo, hoy vamos a hablar de la gestión de cartera, segunda parte de esta gestión de cartera. Lo hicimos hace 2 podcasts, hace 2 semanas hablamos sobre cómo gestionar nuestra propia cartera de acciones y hoy vamos a publicar esta segunda parte para acabar de comentar algunos puntos claves. Se podrían hacer tercera parte, cuarta parte y quinta parte, ya que podría hablar horas sobre este tema, pero sí que creo que hay algunos puntos que no cité en el anterior podcast que creo que pueden ser muy útiles para todos los inversores que estén creando su propia cartera de acciones. Y con lo cual empezamos con este podcast, creación o gestión de cartera 2.0 de oportunidadesenbolsa.com. Para los que no me conocen, pues soy Santi Puig, fundador y director de oportunidadesenbolsa.com, una revista de inversión en la que cada mes publicamos una tesis de inversión. Vamos camino a la tesis número 80, llevamos más de 6 años publicando una tesis cada mes y hemos obtenido rentabilidades realmente extraordinarias, con casos de más del 1000%, como es el caso de Carvana o el caso de Adhome, y empresas con cerca del 500%, como puede ser el caso de Energy Transfer, Spotify y muchísimas compañías que hemos doblado la rentabilidad en muy poco tiempo, como fue en Crocs, que sacamos más de un 160%, o en Upwork, que sacamos un 176% en 6 meses, y muchas otras compañías, como fue Carroll Restaurant Group, que sacamos un 150% antes de que QSR, la empresa propietaria de Burger King, hiciera una OPA sobre la misma, y muchas otras compañías. Tenemos muchas historias empresariales de éxito publicadas en OB y muchas de ellas que ya hemos salido, es decir, que ya ha llegado a precios objetivo, o se nos ha hecho una OPA o ha perdido fundamentales. Entonces nosotros comunicamos a los suscriptores que ya no vale la pena seguir en esa compañía, y otras que siguen abiertas, ¿no? Y de media, de estas más de 70 empresas publicadas, camino de llegar a las 80 empresas publicadas, pues tenemos una rentabilidad media de todas las empresas que hemos publicado, las que siguen abiertas y las que no, del 70%. Y se ha conseguido de media este 70% en menos de un año, y eso genera rentabilidades anualizadas de cada empresa publicada de media superiores al 100%, ¿vale? Son rentabilidades que baten con creces al mercado. Y además estadísticamente, estuve estudiando varios datos a empresas publicadas en OB, pues de media, históricamente, te vas a llevar ese 70%. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Veremos lo que haremos de ahora en el futuro. Pero si bien lo que muestra esto es experiencia y rentabilidades extraordinarias, y con lo cual conocimiento que creo que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Los suscriptores de OB se suscriben a OB para tener nuestra opinión, tener cada mes una tesis informativa y conocer una empresa con todo detalle, y a partir de ahí ellos deciden, ¿no? Pero en cualquier caso es una opinión que gusta, y de aquí a que nuestros suscriptores nos den un 4,9 sobre 5 en opiniones verificadas, enlace que pueden encontrar en oportunidadesenbolsa.com. Antes de empezar el podcast, y acabo con la presentación de OB, suscríbanse todos al newsletter de oportunidadesenbolsa.com, porque ahí vamos enviando algunos gráficos privados que no enviamos en la zona pública, comentarios privados que no se envían en los podcasts públicos, que no se dan a conocer, y es información muy útil para todos los inversores. Además, si están interesados algún día en darse de alta de la revista, pues sabrán cuándo abrimos plazas, ya que no siempre están abiertas estas plazas de inscripción en la revista de oportunidadesenbolsa.com. Bien, ahora sí, vamos a ver esta gestión de cartera y los temas que quería tratar en este podcast. Vamos a hacer un podcast sencillo también para que todo el mundo pueda disfrutarlo, pero el caso es que normalmente, en cuanto a psicología del inversor, tendemos a sufrir más de las caídas que de las subidas, y si nosotros no hacemos un rebalanceo automático, que comentamos hace 2 podcasts, nos vamos a encontrar con una concentración de cartera que va creciendo en las empresas que van subiendo, y una reducción de la concentración en las empresas que van cayendo. Si cogemos el ejemplo de 10 compañías en las que hemos invertido con 100.000 euros y hemos repartido el 10% en cada una, con lo cual hemos hecho 10 inversiones de 10.000 euros, si la compañía número 1 se nos multiplica por 5 y generamos un 400% de rentabilidad, esta pasaría a tener una concentración del 37%
siempre que la número 10, y este es el ejemplo que estamos siguiendo ahora, corregirá un 50%, ¿vale? Es decir, una se te multiplica por 5 y otra te corrige un 50%. ¿Qué pasa en la que te corrige un 50%? Pues que pasa a tener un peso del 3,7%. Tú antes tenías 10 compañías al 10% y ahora tienes una compañía que tiene un 37% del peso, las otras un 7,4% y una un 3,7%. Y si lo exageramos un poco más y nos vamos a una que se te haya multiplicado por 10, cosa que ha pasado en OVE, ya hemos 3 veces que nos ha pasado en OVE en los últimos años, con lo cual es algo que te puede pasar si estás suscrito a OVE, ¿con qué te encuentras? Que una sola compañía, una sola inversión de esas 10 que has hecho, pasa a tener el 54% del peso, ¿vale? Y las otras tienen un 5,4% y la última, la que hemos puesto que se te corrige un 50%, pasas a tener un 2,7%. Si tú haces esta gestión de cartera en la que tú no rebalanceas de forma automática, es decir, si tú tienes, por ejemplo, inviertes en 20 compañías al 5%, dices, no, es que yo la que llega una al 10, pues recorto porque no quiero ninguna compañía con un peso superior al 10%, nunca te vas a encontrar con estos problemas. Pero si realmente tú dices, no, yo es que soy inversor propietario y quiero que mis multibaggers, que las empresas que se multiplican varias veces, se multipliquen de verdad porque quiero ganar dinero de verdad y que se hagan grande mi cartera. Y quiero asumir esos riesgos de la concentración de cartera y realmente quiero que si una compañía se me multiplique por 10, se me multipliquen por 10 todo el dinero que he invertido, no una pequeñísima parte, ¿no? Es decir, no ir pues podando esa inversión inicial. Pues te vas a encontrar con esta situación, ¿no? Y si te miras un poco esta pequeña tabla de la que estoy hablando, que la pueden ver poniendo el pause cuando tengan un momento, si están conduciendo o haciendo cualquier otra cosa, o si se suscriben al newsletter de OVE, pues ya se le enviaremos una tabla muy sencilla, ¿eh? Pero la idea es que si te lo miras objetivamente, únicamente la tabla, ¿qué te encuentras? Que realmente la empresa que te ha corregido un 50%, que tantos dolores de cabeza te está dando en algunos casos, ¿no? Normalmente la gente que está empezando, que estás todo preocupado porque tienes una compañía que te ha corregido un 50%, claro, te estás dejando de mirar toda la cartera, ¿vale? Es decir, tú si quieres tener multibaggers, empresas que se vayan a multiplicar por 5 y por 10, vas a tener empresas que te van a corregir un 50%. Es que estás jugando eso. Si tú no quieres vivir esto, invierte en fondos indexados, diversifícalo y luego, bueno, pues cada 10 años tendrás una corrección del 50% y ya está. Pero no vas a tener una compañía que te corrige un 50%, 2, 3 o 4. Bueno, tendrás un índice que a lo mejor temporalmente te corrige cada 10, 15 años un 50% y luego, bueno, tendrás pequeñas correcciones de 15, 20, 30, no más, ¿no? De media histórica, ¿eh? Luego puede pasar de todo. Pero si tú tienes tu propia cartera y dices, no, yo quiero tener mi propia cartera porque quiero pues que algunas compañías realmente me cambien la vida, quieres que alguna se te multiplique por 10 y ganar dinero de verdad invirtiendo en bolsa, pues vas a tener las dos caras. Vas a tener empresas que te van a multiplicar por 10 y empresas que te van a corregir un 50%, un 60%, un 70%, un 80%, 90%. Nosotros desde OVE hemos vivido empresas que nos han corregido un 80%, 90%, hemos seguido creyendo en ellas, incluso hemos dicho que bajo nuestro punto de vista y opinión, esa empresa ahora en ese momento todavía era mucho más barata y con lo cual quien quisiera pues que promediara el coste monetario y luego se ha multiplicado por 10. Entonces, ahí tienes una manera de actuar que te vas a encontrar con estas fluctuaciones dentro de la cartera, ¿no? Volviendo a ese Excel, queda muy claro que cuando tú tienes una empresa que se te multiplica por 10 y otra que te corrige un 50%, es decir, que una tiene un peso del 54% en tu cartera y el otro del 2,7%, no tiene mucho sentido preocuparse con la que tiene un peso del 2,7% en tu cartera. Porque lo que vaya a hacer esa acción o esa empresa, las acciones de esa empresa, no te va a afectar mucho en la cartera porque tiene un peso del 2,7%. Sin embargo, en esa empresa que estás ganando tanto dinero, que tiene un peso del 54% en tu cartera, ahí sí que es de estar muy atento, ahí sí que lo has de conocer todo, ahí sí que estás con presión. ¿Por qué? Porque la mitad de la cartera depende de esa compañía. La mitad de la cartera depende de una sola compañía cuando una empresa se te multiplica por 10 y tienes 10 inversiones repartidas inicialmente,
¿vale? Si tienes 20, el peso será menor, pero a lo mejor se te multiplica en cambio de por 1000, por 1500 o por 2000, ¿vale? Cosas que han pasado que no ve. Entonces, hay que estar preparado psicológicamente para eso y no es fácil, ¿vale? Entonces, y siguiendo con el análisis y cómo gestionar estas partes, ¿vale? Aquí entramos en una segunda parte que es peligrosa, es decir, son reflexiones que creo que se han de hacer, por esto las voy a compartir, pero que es peligrosa a la hora de hacer rebalanceos excesivos, ¿vale? Es decir, el mensaje del primer podcast sobre la gestión de cartera era, oye, decide si quieres hacer rebalanceos automáticos o quieres mantenerte firme como propietario, ¿vale? Entonces, tomar una de esas dos decisiones, ¿vale? Ahora vamos a entrar en una zona peligrosa, ¿vale? Porque vamos a hablar de dos temas que son importantísimos, en los que hay que reflexionar y que has de vigilar mucho cómo haces las reflexiones, porque según cómo las hagas, te puedes dejar llevar por coherencia, porque tendrá coherencia estas reflexiones que voy a hablar ahora, pero te van a hacer actuar en tu cartera que a lo mejor no te salen tan bien las cosas por ser demasiado razonable, ¿vale? Es contradictorio lo que estoy diciendo, pero hay una parte que todo no puede entrar en la razón, ¿vale? Es decir, cuando tú ves un gran multimillonario que se ha mantenido con prácticamente todo su patrimonio en una sola compañía, a ver, muy sensato, del todo razonable no ha sido, ¿no? Porque si no, después de su salida a bolsa, ¿no? de su empresa, pues lo normal es deshacerse de la mayor parte de las acciones, dejarse una pequeña parte en esa compañía y luego diversificar el portfolio. Eso sería lo seguro, lo coherente, ¿no? Pero no lo hacen, siguen concentrados ahí y luego, pues algunos, no todos, acaban millonarios, pero porque han mantenido esa concentración, esas creencias a largo plazo en esa compañía, sin saber lo que pasaría en el futuro a 10, 15, 20 años vista. Dicho esto, vamos a tratar los dos temas que son importantes. Hecha la introducción sobre que tampoco nos hemos de volver locos con las empresas que nos han corregido un 50%, y sí que hay que estar atentos en esas empresas que tenemos pues mayor concentración, ¿no? Pero has de tener dos factores en cuenta, que son: 1, potencial de rentabilidad; 2, margen de seguridad, ¿vale? Estos dos factores van de la mano y hay que valorarlos siempre, o al menos eso yo hago, bajo una perspectiva de cuál es el objetivo de mi cartera, ¿vale? Porque si no, nos podemos ir a solo mirar el potencial de rentabilidad o solo mirar el margen de seguridad, ¿vale? Entonces, por eso siempre es muy importante pues valorar, oye, ¿cuál es el objetivo de mi cartera? ¿Cómo quiero estructurar esta cartera bajo ese objetivo general que tiene la cartera? Porque no es lo mismo un gran patrimonio que ya tiene millones de euros o de dólares en gestión propios, y dice, oye, yo ya gano mucho dinero con mis empresas, o mi padre o mi abuelo ya ganó mucho dinero, yo quiero una cartera más conservadora, no quiero multibaggers a doquier. Pues tú eliges compañías con gran margen de seguridad y que no necesariamente tengan de ser multibaggers, ¿vale? Es decir, hablando para los suscriptores de OBN, en la última empresa que publicamos es una empresa con potencial de multibagger y sin deuda, ¿vale? Te cumple muy bien, pero tiene incertezas de futuro porque es una empresa de elevado crecimiento. Sí que tienes los contratos de largo plazo, sí que tienes skin in the game del CEO y fundador de la compañía, tienes muchos factores a favor, pero al final es una empresa que acaba de salir a bolsa hace pocos años, que acaba de empezar, ¿no? Pero hace 2 meses, la tesis de abril, publicamos una compañía grande, consolidada, la líder del sector, con ventajas competitivas gigantescas, un buque, ¿vale? Un buque en toda regla, y pudimos adquirir o publicar la compañía a unos precios bastante razonables, ¿no? Bueno, pues son dos empresas para carteras con filosofías de inversión completamente diferentes, ¿vale? Entonces, el objetivo de tu cartera te llevará a invertir en un tipo de compañía que, por ejemplo, la de Mayo, que es una empresa de máxima calidad, líder del sector, ingresos recurrentes a muy largo plazo y que en principio no vas a tener muchos dolores de cabeza. Y el otro es una empresa que bien, que no tiene deuda, que bien, que el CEO está skin in the game, bien, tienes contratos a largo plazo, pero tiene mucho trabajo de crecimiento a largo plazo, ¿no? Porque todavía han de crecer y no son para nada líderes en el sector. Entonces, esos argumentos no están dentro de ningún Excel, ¿vale? Eso lo has de reflexionar y depende de tu
filosofía en cuanto a objetivo de tu cartera de inversión, ¿vale? Por eso es importantísimo cuál es tu objetivo en la cartera, ¿vale? Porque no es, no, yo tengo unos ahorros y yo quiero ganar el máximo. Bueno, pues si tú no tienes cierta tolerancia al riesgo, si ya te asustas con una corrección del 50%, no deberías hacer eso, ¿vale? Y ahí también lo importante es tu experiencia, ¿no? Y cuando medimos potencial de rentabilidad versus margen de seguridad, sí que hay veces que nos encontramos empresas que están muy baratas y con lo cual estás comprando con un alto margen de seguridad y que además van a generar probablemente un grandioso potencial de rentabilidad. Pero eso es un margen de seguridad por precio, porque estás comprando a un precio muy inferior al valor. Pero cuando compras una empresa de calidad, como hace 2 meses, la empresa buque que publicamos, no estás comprando a un precio de derribo, sino que tu margen de seguridad reside no tanto en el precio, sino en la calidad de la compañía, que es un concepto distinto, ¿vale? Para que vean que dentro de la inversión hay para pensar largo y tendido, ¿eh? Y cuando tú tienes una cartera, ¿vale? Pues volvemos a esta cartera de una empresa que se nos multiplica por 10, las otras que prácticamente no hacen nada y una que se desploma el 50%, tú imagínate que llegas a un momento que dices, oye, yo es que esta empresa que tiene un 54% de rentabilidad, ya casi no le veo potencial. Y sin embargo, a la empresa que me ha corregido un 50%, que ahora únicamente tiene un 2,5% de peso en la cartera, le veo un potencial de por 5 y además con margen de seguridad, porque como mínimo vale el doble, ¿vale? Tú dices, tú ahora la compras entera y vale el doble, como mínimo. A valoración, no precio, valoración. A momento actual. Dices, oye, esta empresa como mínimo ahora vale el doble, ¿vale? Porque si tú eliges una buena compañía, te gusta esa compañía y se te desploma un 50%, no has de ver la corrección del precio, has de ver que está más barata, ¿no? Y en cambio, lo que te has subido por 10, a lo mejor ya te empiezan a sonar las alarmas, empiezas a ver que, oye, que aquí empieza a ser todo un brindis al sol, que no se acaba de ver el potencial de rentabilidad. Pues a lo mejor ahí es cuando debes decir, oye, pues vamos a ser sensatos y esta super multibagger vamos a podarla y vamos a enviar el dinero a la última posición que ahora solo tiene un 2,5 y tiene un potencial de por 5 y un gran margen de seguridad, ¿vale? Esto lo explico para que lo piensen, ¿vale? No para que lo hagan. No estoy hablando con segundas, ni de Carvana, ni de la otra empresa que teníamos un 1000% en zona privada y después de hacer promedio de coste monetario. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que piensen cuando gestionen su propia cartera en potenciales de rentabilidad, margen de seguridad y filosofía de su cartera, es decir, objetivo de su cartera, ¿vale? Que no solo lo hagan por, oye, no, porque aquí el dinero hay más margen de seguridad porque voy a comprar por debajo de precio libros, como la empresa que publicaremos a finales de este mes de junio, o que está claramente infravalorada, pero claro, son empresas que el potencial de rentabilidad por el potencial de crecimiento de los ingresos son más bajos, ¿no? Es decir, hay casos y casos. Has de estudiar cada caso de cada compañía y decidir, o al menos es lo que yo hago, valoro el potencial de rentabilidad, valoro el margen de seguridad, valoro mi objetivo principal de la cartera y luego valoro cada compañía. Y donde más valoro es en cada compañía y la trato de forma independiente. Ahí yo creo que es donde está la clave. Es decir, realmente mi filtro final es, oye, mientras me mantenga cómodo en esa compañía no toco nada, y cuando dejo de sentirme cómodo en una compañía, sea la que tiene más peso o sea la que está a media tabla de peso o la que tiene menos peso. Si no me siento cómodo, aunque vaya a pérdidas, salgo. Y si me siento cómodo, me mantengo. ¿Qué pasa? Que cuando tengo liquidez, porque he salido de una empresa que ya no me sentía cómodo y me ha generado muchísima rentabilidad y tengo muchísima liquidez disponible, ahí es cuando me voy a buscar pues mis empresas favoritas. Entonces, mi empresa favorita para comprar en ese momento, ¿vale? Que no se me haya ido mucho de precio, pues seguramente va a ser una empresa, en mi caso, mi filosofía por ahora, que a lo mejor cambia, es pues empresa normalmente pues deep value o growth con margen de seguridad, es decir, que tenga poca deuda, que tenga buenos contratos a largo plazo, que tenga un CEO skin in the game o que tenga un CEO que me gusta mucho, ¿vale? Y se encuentre o deep value o growth, pero es mi filosofía actual, ¿vale? No me meto mucho en buques. Pero si dijera, oye, pues quiero empezar a trasladar mi dinero a buques, pues a lo mejor toda esa rentabilidad de empresas growth lo empezaría a meter
en empresas más buque, ¿vale? Más de calidad. Entonces, por eso depende cada uno de su filosofía. Pero cuando liquido una posición independientemente del resto, ¿vale? Sí que me estoy repitiendo respecto al podcast número 1, pero ahí por el camino he metido lo de potencial de rentabilidad, margen de seguridad, ¿vale? Que lo reflexiono, que no es algo que no reflexione, lo pienso muchísimo, ¿vale? Pero si tú realmente quieres multibaggers y no ir podando todo el día, claro, te vas a encontrar en muchas situaciones que tienes una empresa que se te ha multiplicado por 10 y tú tienes una empresa súper infravalorada al lado mirándote. ¿Cómo no voy a vender si ya llevo un por 10? ¿Vale? Supuestamente tu cabeza te dirá, la otra está más barata. Pero lo has de medir todo, ¿vale? Porque a lo mejor te vas de una compañía, como en el caso de Carvana, que está haciendo muy bien las cosas y que tú compraste en un momento muy complicado de la compañía y que ahora es una empresa growth y luego de aquí a unos años a lo mejor será una empresa de calidad. Y si tú te mantienes en todo ese recorrido, como ha pasado en Spotify y en Nove, pues claro, vas a obtener grandes rentabilidades, pero ahí estás valorando el negocio. Es decir, por ejemplo, en Spotify tú dices, oye, yo invertí en 2019, pues ahora estoy en 2025, pero es que las ventajas competitivas de Spotify no se han reducido, han aumentado. Entonces, salir de un negocio como Spotify, a ver qué negocio encuentras igual que Spotify, ¿vale? Que te va a ser difícil. Entonces, hay que valorarlo todo muy bien, ¿no? Y valorar, pues, qué negocio estoy invertido, cuál es mi objetivo de cartera y dónde me siento cómodo. Y a partir de ahí, cuando en una empresa no te sientes cómodo, entonces ya puedes ir a elegir las otras empresas que te gustan. No sé si me he explicado. Resumiendo, quería compartir que no se han de preocupar tanto con las empresas que más han caído en su cartera, sino más bien que se han de preocupar con las empresas que más han subido, porque son las que más les van a afectar en el conjunto de la cartera, ¿vale? Una cartera que has tenido empresas multibaggers de verdad, ¿vale? Y no las has ido podando por el camino, te vas a encontrar con concentraciones de cartera en una única posición de más del 20, 30, 50%, ¿vale? Y lo vas a vivir, yo lo estoy viviendo, y muchos suscriptores de OB lo están viviendo, y ahí hace falta coraje, hace falta pues un carácter singular, porque hay que tener mucha sangre fría para no salirse demasiado pronto, y realmente ahí es donde has de tomar las mayores reflexiones y mantenerte tranquilo en las que tienes la concentración. Las que te han corregido un 50% realmente cada vez tienen menos peso en tu cartera, y en el momento que tengas liquidez, si realmente esas compañías son buenas y crees en ellas de verdad, pues podrás comprar más acciones a precios bajos y promediar el coste monetario, con lo cual no han de ser una preocupación, ¿no? Y esa era la primera parte del podcast. Y la segunda parte, pues como acabo de decir ahora, vamos a tener en cuenta el margen de seguridad, el potencial de rentabilidad de cada compañía, y cuando en una empresa dejamos de estar cómodos porque ya ha subido mucho y ya no le vemos mucho potencial, pues sí que podemos liquidar posiciones en esa compañía y irnos a buscar una empresa que tenga más potencial y mayor margen de seguridad. Hasta aquí este podcast de potenciaenbolsa.com. Esperemos que les haya gustado. Suscríbanse todos al newsletter de potenciaenbolsa.com y nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos. Hasta la próxima.